Doctoras, doctores, ¿cómo están todos ustedes? Ya después de el domingo 6 de junio que todos pudimos ir a las urnas a votar y ya tuvimos algunos resultados. Esperemos que todo marche como todo, cada uno de nosotros pensamos. Vamos a continuar con el tema que dejamos el mes pasado de nuestras charlas cotidianas mensuales. Y comienzo otra vez con esta transparencia. Si están libres de errores, pues a ver, háblenme por favor, porque yo les mando algunos de los que tengo yo. Y como dicen todos y bien dicho, el hecho de que uno no tenga errores, eso quiere decir que muy probablemente uno no haga ortodoncia. Todos en algún momento hemos tenido algún problema o muchos problemas y la situación aquí que para poder resolver esos movimientos inesperados que pueden surgir durante el tratamiento solamente es el conocimiento y la práctica que hemos tenido nosotros para poder nuevamente llevar a un retorno del tratamiento normal de nuestros casos clínicos. Por eso mismo, vamos a iniciar el día de hoy la charla con enumeración de las técnicas. En todos los artículos que hemos revisado, se ha dicho que realmente no hay alguna técnica en la actualidad específica que vaya a provocar algún problema de movimientos inesperados en ortodoncia. Las técnicas ya son mucho más predecibles, también junto con los materiales mismos que nosotros en la actualidad estamos manejando. Eso no quiere decir de que la técnica que nosotros sigamos realmente, insisto, en alguna de las fases del tratamiento podamos nosotros tener esos movimientos indeseables que se puedan presentar. Otro aspecto importante es, aunque en unos minutos más vamos a poder hablar un poquito más acerca de esto, es la importancia que tiene la ortodoncia fija. Ha evolucionado toda la aparatología. Yo en mis inicios comencé mi aprendizaje y mi enseñanza en el departamento de ortodoncia en la Universidad de México, en la Facultad de Odontología. Con mis pacientes nosotros los bandábamos y luego colocábamos sobre las bandas completas de 6 a 6 o de 7 a 7, colocábamos la aparatología. Esto realmente ha ido evolucionando hasta la actualidad, como ustedes conocen bien. Tenemos la aparatología autoligable que nos ayuda en algunas situaciones a evitar algunos problemas, pero también nos pueden provocar algunos otros problemas. Y lo importante aquí es que la ortodoncia, el paciente, como todos los pacientes del área de la salud, están supeditados al especialista. En este caso, el paciente nuestro está supeditado a los aparatos que nosotros colocamos en su boca. Normalmente ellos no se pueden retirar, la aparatología, más sin embargo, este concepto que es la aparatología fija, nos va a dar como resultado el hecho de que nosotros debemos de tener mucho cuidado y tener un control de los mismos tratamientos en nuestros pacientes, porque al no poder retirarse estos aparatos, si no, nosotros no tenemos esa posibilidad de estarlos periódicamente observando y dirigiendo el tratamiento, podemos nosotros provocar muchos daños en la boca de nuestros pacientes. Por eso mismo es importante el tema que nosotros estamos discutiendo el día de hoy. Tan importante es esta situación de que siento yo
el hecho de que nosotros podamos tener la oportunidad de modificar las posiciones dentarias, está en base al conocimiento que hemos ido adquiriendo, ya sea en el curso en donde tuvimos la oportunidad de especializarnos en nuestra materia o en los distintos cursos posteriores a nuestra graduación y la experiencia misma. De ahí entonces que nosotros podemos estar analizando los factores causales que pueden provocar estos movimientos indeseables en los tratamientos. No siempre en todos los tratamientos sucede. Y volviendo a lo mismo, algunas fases del tratamiento pueden provocar movimientos aparentemente fuera de lo que nosotros estamos esperando que se produzca. Pero en la mayoría de los casos, los movimientos indeseables, no deseados, son provocados por nosotros mismos. Por ejemplo, estos factores causales, desde el punto de vista del profesional, entonces puede ser desde un principio en una mala planeación del tratamiento. Es más, desde un mal diagnóstico podemos nosotros tener esa situación de obtener movimientos indeseables en nuestros tratamientos. También la deficiencia en nuestra técnica personal. Además, los desconocimientos del aspecto de las respuestas físicas de los materiales que nosotros estamos utilizando. Es muy cómodo para nosotros en la actualidad el estar utilizando un material en una aleación que en la actualidad normalmente todos manejan, que es los alambres de níquel titanio, que nos han dado a entender que podemos hacer cualquier movimiento con ellos, casi todos los movimientos, pero no hay que olvidarnos acerca de las fuerzas reactivas que provocamos nosotros al colocar ese arco principal dentro de la ranura horizontal de nuestros brackets. Estas fuerzas reactivas son importantísimas, que podamos nosotros entenderlas y que se van a manifestar, y de eso debemos de estar muy conscientes y debemos de estar hablando en unos minutos más con esta situación. Otro de los factores causales de los movimientos, que podamos tener movimientos no deseados, será debido a los pacientes, a nuestros pacientes. Y normalmente es la informalidad del paciente, no es tanto la reacción misma del paciente. Eso nosotros debemos también de estar valorándolo desde el punto de vista profesional, pero el paciente normalmente el factor causal es la informalidad a sus citas previas. Y por último, los materiales que nosotros estamos utilizando. Falta de conocimiento, o sea, desconocimiento de estos materiales. Nos están bombardeando tantas veces acerca de que este tipo de material, este tipo de aleación es así asado, que en muchas ocasiones no nos localizamos exactamente en estar observando las características específicas de cada uno de estos materiales. Como sus factores estructurales, sus reacciones, la elasticidad misma. Son muchos los factores desde el punto de vista de que podemos nosotros desconocer nuestros materiales que estamos utilizando cotidianamente. La implicación clínica que yo veo dentro de los factores que van a provocar esos movimientos serán que al tener movimientos no inesperados o indeseables, la duración del tratamiento definitivamente va a aumentar. Nosotros, lo primero que a nuestros pacientes nos están interesados en saber será cuánto tiempo va a durar el tratamiento mismo. Y nosotros normalmente con la experiencia que ya tenemos aproximadamente podemos decir un tiempo determinado, podemos estar diciendo 1 año y medio, 2 años, dependiendo de la situación, si es ortodoncia interceptiva un poco más de tiempo, en fin, dependiendo de esta situación. Pero
durante el tratamiento, si presentamos nosotros estos movimientos no deseados, vamos a retrasar el mismo y esto va a provocar entonces descontento en ciertas formas de nuestros pacientes porque el alargue se irá prolongando en los tratamientos mismos. Vamos a poder tener implicaciones clínicas desde el punto de vista de relaciones maxilomandibulares en un aspecto parafuncional porque vamos a estar nosotros provocando contactos prematuros en cierre. A fin de cuentas, yo considero que nosotros, cada uno de nosotros, estamos provocando movimientos, lo cuales vamos a provocar estos contactos prematuros. Y a fin de cuentas, iatrogenia, pero esta iatrogenia está establecida dentro de los parámetros del mismo tratamiento. Si nosotros tomamos en cuenta estas situaciones, debemos de estar pensando de que estos factores, por ejemplo, contactos prematuros en cierre, nos pueden dar ubicaciones distintas en las relaciones maxilomandibulares y confundirnos. Uno de los casos podría ser la relación de las líneas medias superior e inferior, que no sé si a ustedes les haya pasado, de repente tenemos nosotros bien controlada nuestra línea media, nuestras relaciones caninas, y a la siguiente cita vemos nosotros que ya desapareció esa buena relación de las líneas medias. Es por eso de tener mucho cuidado en observar los aspectos parafuncionales o malas relaciones maxilomandibulares por contactos prematuros en cierre. Otra implicación clínica que considero yo importante para que tomemos en cuenta serán las relaciones intra e interarcada. Estos son más comunes para nosotros porque lo que vamos a estar provocando por esos movimientos no deseados serán movimientos de inclinación, giroversiones, contactos proximales mal adecuados, una guía, ausencia de guía anterior, una profundización de nuestra relación sobre mordida vertical, nuestras relaciones oclusales, en fin, esto constantemente nosotros vamos a estar observando. Esto nos da a pie estar señalando de que la cita que nosotros estemos otorgándole a nuestro paciente no es exclusivamente para mí, desde mi punto de vista, de estar cambiando los módulos elásticos o las cadenas elásticas o los aspectos activos de nuestro tratamiento, sino estar considerando y dar una pausa a los tratamientos para poder observar las relaciones que nosotros hemos estado obteniendo durante esa fase del tratamiento de un mes a otro o de una temporada a otra temporada, ¿verdad? Y por último, lo más complicado que podemos nosotros estar presentando serán las respuestas de estructuras involucradas. Podemos nosotros estar presentando una implicación clínica importante en una reducción radicular debido a los movimientos o a las fuerzas que hemos estado aplicando a nuestros dientes, un problema periodontal y desde el punto de vista neuromuscular, problemas ya sean en articulaciones temporomandibulares, desde el punto de vista de hiperactividad o hipoactividad de nuestra musculatura, etc. Todo esto es lo que nosotros podemos estar provocando por los movimientos no deseados o indeseables que podemos estar realizando en nuestros pacientes. De ahí que dentro de los movimientos dentales inesperados en ortodoncia, estoy considerando primero las causas y efectos de movimientos indeseados en el plano sagital. Un segundo punto, en el plano vertical, causas y efectos de movimientos indeseables en el plano vertical. En el plano sagital, que podemos nosotros tener contactos prematuros en cierre en los dientes anteriores, podemos nosotros haber aumentado o podemos haber obtenido una mordida abierta en estos aspectos. Las causas y efectos de movimientos indeseados en el plano vertical, podemos nosotros haber tenido ese movimiento que algunos le llaman
de montaña rusa, el obtener movimientos de mordida abierta, inesperados para nosotros. Aparentemente no debería de existir eso, pero esas posiciones en muchas ocasiones se presentan. Los casos y efectos de movimientos indeseados en el plano transversal, las mordidas cruzadas transversalmente es bastante común debido a que podemos nosotros estar colocando aparatología, en este caso un transpalatal o un arco lingual, que estén activados y nos hayan provocado entonces una mala relación transversal de nuestros segmentos posteriores. Y por último, las causas y efectos que provocan giroversiones. Todo esto es lo que nosotros podemos estar provocando desde el punto de vista profesional. Por eso mismo, veo que la ley de causa y efecto. Entonces, en la vida, todo sucede por el factor de causalidad y no por casualidad. Entonces, cada vez que citemos a nuestros pacientes, siento yo, responsabilidad para nosotros será el ver cómo era las posiciones dentomaxilares que presentaba un mes antes nuestro paciente y qué es lo que presentamos ahora. Y en ese momento, si es que se presentó algún movimiento no deseado o una posición maxilomandibular fuera de la situación anterior o normal, debemos de estar considerando en ese momento, no debemos de estar esperando o por no poder establecer ese concepto, dejarlo pasar por mucho tiempo y complicar mucho más nuestro tratamiento. Vamos a estar comentando sobre estos movimientos inesperados o indeseables, cómo evitarlos y cómo corregirlos. Aquí es la diferencia de nosotros, los que hemos estudiado en una especialidad dentro de una institución reconocida. Podemos nosotros entonces no probablemente evitarlos, porque insisto, quien no haya tenido alguna situación de estas probablemente no haya hecho nunca ortodoncia, pero sí cómo corregirlos. Ya que nosotros provocamos esa situación, cómo es que nosotros podemos devolver las relaciones normales. Y permítame entonces comentarles esta situación. Mi concepto es 1, 10, 100 mil ortodoncistas, 1, 10, 100 mil técnicas ortodónticas. No existe una sola técnica específica que se lleve el 100% como el que haya desarrollado esa misma técnica. Siempre tenemos nosotros alternativas mecánicas que por la experiencia misma de su uso hemos observado que tenemos mejores respuestas hacia los movimientos dentarios por esta determinada situación de la utilización de cierta mecánica que nosotros estemos acostumbrados y que conozcamos nosotros sus resultados. Pero para esa situación se necesita el paso del tiempo, el conocimiento, la experiencia. Esta es una transparencia en unos días antes de nuestra graduación como especialistas en la escuela, en ese entonces escuela todavía Nacional de Odontología, en la UNAM. Éramos un poco más, éramos como 17, 18, aquí no aparecemos todos. Y la situación aquí de presentarles esta transparencia fue porque dentro del aspecto de aprendizaje que yo tuve en la especialidad, en esa época, era que el responsable del paciente que uno tenía era exclusivamente un profesor. Entonces, estas situaciones, diariamente teníamos nosotros 3 profesores distintos al día. Por eso mismo, cada uno de estos profesores con sus alumnos
más o menos tenía mínimo un paciente, podíamos tener uno o dos, hasta tres pacientes con un profesor. El problema que aquí existió es de que si llegaba el paciente y el profesor estaba muy ocupado, entonces teníamos que estar esperando. En ocasiones resultaba que los profesores entraban a los cubículos en donde estábamos nosotros trabajando, y una anécdota que yo tuve fue que al principio casi de la especialidad, estaba yo esperando al profesor por el cual tenía que darme instrucciones para determinado paciente. Este doctor llegaba, perdón, no, me estoy confundiendo. Todos estos tres profesores podían opinar sobre el tratamiento de todos los pacientes. Estoy al revés completamente, disculpen. Y entonces yo teníamos que esperar a que llegara el profesor, cualquiera de los tres profesores diarios. Y llegaba el profesor y entonces pues tenía mucho trabajo. Podían ya estar los tres profesores. Y nosotros éramos 18, 19, y de ahí que éramos muchos los alumnos y tenía mucho trabajo los profesores. Entonces el profesor podía entrar a cualquier cubículo y decir, a ver, usted haga este tipo de arco, porque no teníamos nosotros en ese entonces los arcos prefabricados ya, como en la actualidad se tiene. Teníamos que estar elaborándolos. Y nos daban y nos comentaban el por qué utilizar ese arco. Y así iba pasando, pero de repente nos daban indicaciones su profesor, y luego ya entraba otro profesor y nos decía que ese arco no estaba bien y que deberíamos hacer otro arco. En fin, todo se iba dificultando en el tratamiento mismo. Esto me dio entonces, desde ese entonces, perdón, me dio a mí la intención de poder unificar todos estos conceptos, porque a fin de cuentas son conceptos mecánicos y que van a responder a que tengamos nosotros una respuesta biológica mejor a la aplicación de estas fuerzas. Por eso, después de muchos años de haber egresado y haber estado como profesor, desarrollé este libro que se llama Alternativas Mecánicas en Ortodoncia. Y ahí no me aplico yo a una técnica específica, sino en general las alternativas mecánicas que nosotros teníamos, por ejemplo, en anclaje, en la fase de nivelación, distalización, en cada fase de los tratamientos, porque no existe un solo mecanismo, por ejemplo, para poder estar distalizando nuestros caninos, ¿no? Es por eso que llegué a esta situación, y también es así que les comentaba casi al principio, este concepto es tomado de una revista que se llama TAME, desarrollada en la Universidad Autónoma de Nayarit, en donde una de mis exalumnas, la doctora Alma, fue quien desarrolló este concepto junto con uno de sus alumnos. Debido a la imposibilidad del paciente, como les comentaba, para retirar de la boca las técnicas fijas, estas precisan de una estricta atención y control profesional que les hace adquirir una extraordinaria importancia, o sea, la aparatología misma que nosotros estamos utilizando, por lo cual la ortodoncia tiene el potencial de causar daños significativos a los tejidos duros y blandos si no tomamos en cuenta todo lo que nosotros estamos colocando. De ahí entonces podemos estar provocando mordidas cruzadas transversalmente a nivel de nuestros molares por haber colocado un arco lingual que esté activado. Entonces nosotros cuando iniciamos dentro de lo que sería la formación como ortodoncistas, podemos nosotros no saber qué tanto puede estar activado o no un arco lingual. Es por eso la importancia de que para mí tiene este concepto de estar comentando con ustedes
el día de hoy y, y el mes pasado. El desarrollo del día de hoy vamos a llevarlo a cabo desde el punto de vista de la presentación de dos casos clínicos. Estos dos casos clínicos, uno de estos casos lo llevé en la universidad con un alumno, y otro caso es de otro profesor que yo lo pude obtener el material. Y solamente no es la crítica específica hacia alguien o hacia el alumno, hacia el profesor, hacia mí, sino únicamente el objetivo que yo persigo es el que podamos nosotros aprender de situaciones que puedan estarse presentando en la práctica diaria. Este es un caso que me presentan. Tenemos mordida cruzada del lateral superior derecho, apiñamiento ligero, pero las características que nos daban los aspectos maxilomandibulares y de tejidos blandos nos decían que en este caso en particular era importante que nosotros tuviéramos la necesidad de hacer extracciones desde el punto de vista terapéutico para poder obtener unas mejores relaciones de tejidos blandos. Y eso es lo que nosotros hicimos. Colocamos aparatología. En este caso, colocamos aparatología con prescripción del doctor Alexander. Se me hace interesante esta técnica por la utilización de distintos tipos de aparatología que en otras ocasiones podremos estar discutiendo. El día de hoy, entonces, vamos a ver qué sucedió. Colocamos nosotros un anclaje temporal, como serán las barras transbalatinas y el arco lingual en nuestro paciente, y iniciamos con la colocación de nuestros arcos continuos. Y en este caso se hicieron las extracciones y empezamos la primera fase de nivelación. Y estamos nosotros observando que estamos logrando una primera fase de nivelación adecuada. No colocamos en 7 porque todavía no aparecían o estaban por aparecer o apenas estaban apareciendo, ¿verdad? Iniciamos nosotros la nivelación. Esto es a los 2 meses del tratamiento, pero resulta que en este caso en particular, dejó de asistir nuestro paciente a la clínica en la universidad. Y la última ocasión que nosotros vimos a nuestro paciente, la indicación fue continuar con la distalización de las unidades, los caninos, tanto superiores como inferiores, y de esa manera, entonces, se colocó este tipo de elementos elásticos, mas, sin embargo, dejó de asistir nuestro paciente. Normalmente tenemos o trato de tener un buen control con los pacientes de mis alumnos para que evitemos nosotros este tipo de situaciones, normalmente. Pero no podemos estar también detrás de nuestros pacientes y debo de asistir en nuestro pacientito. Muy bien, habíamos nosotros colocado un arco con tanto superior como inferior con topes mesial de los molares para poder mantener el anclaje y estábamos nosotros distalizando nuestros caninos. Habíamos ligado en 8 el primero y segundo premolares, tanto superiores como inferiores, como control de anclaje también. Y al dejar de asistir, entonces observamos y presentamos esto. Entonces ya teníamos casi un borde a borde en algunos de nuestros dientes anteriores, un movimiento demasiado nuestros caminos ya se habían ido a clase 3. Nosotros que las estructuras del maxilar superior se responde que es más compacto nuestro hueso en el inferior y entonces, total, tenemos una respuesta de este tipo, espaciamiento en nuestros anteriores superiores. Y se dio la indicación nuevamente a nuestro alumno
de colocar nuevamente un arco continuo de acero inoxidable. Esta es la fase que yo utilizo, acero inoxidable, con el objeto de que podamos nosotros obtener un movimiento de deslizamiento más controlado. Bien, tenemos nosotros este aspecto y se mandó las indicaciones de la colocación de un arco, y si ya se van utilizando entonces cadenas elásticas, al mismo tiempo resortes abiertos con el objeto de poder cerrar el espacio anterior, y las cadenas elásticas junto con los resortes también de una forma sumatoria, y vamos a obtener la distancia de nuestros caninos. Debemos de tener este tipo de respuestas no adecuadas. Esto es en el mes que después que regresó y se recolocó la aparatología, y al siguiente mes estamos ya con esta situación. Empezamos a tener ya no nada más en un solo diente, borde a borde. Esto nos estaba indicando una situación. Eso nos estaba indicando, o posiblemente, el arco que habíamos colocado estaba expansivo, y de esa manera entonces lo que se provocó fue una expansión en la zona incisiva, o los resortes abiertos que habíamos colocado entre el canino y el lateral de ambos lados provocó una fuerza tanto en la parte anterior, que haya hecho que se haya expandido este segmento. La idea aquí es que eso es lo que obtuvimos nosotros. Entonces se mandó colocar una cadena elástica que iba de incisivo central a incisivo central, y otra cadena elástica que iba de lateral a lateral. De esta manera yo controlo las fuerzas para que yo pueda obtener realmente el movimiento que deseo, y no cerrarlo de una manera no predecible esos espacios que provocamos nosotros. Pero resulta que 1 o 2 meses después, ahora ya se nos había cruzado la relación anterior. Por eso mismo nosotros estábamos observando desde la vez anterior, ya habíamos cambiado ahora un arco continuo. La idea aquí es de que se nos cruzó la mordida. Esto no sé si a alguno de ustedes les haya sucedido, pero sucede, porque a nosotros nos sucedió. Entonces, ¿qué es lo que empezábamos? ¿Qué es lo que así hicimos? Lo que estábamos haciendo era corregir la línea media. De alguna forma nosotros corregimos de 3 dientes al mismo tiempo, pero con elementos de fijación distintos a cada uno de los movimientos que estamos realizando. Y estábamos nosotros nivelando, pero ya se nos había cruzado la relación anterior. Seguíamos instalando nuestros caninos para poder cerrar los espacios y tratar de conseguir la relación clase 1 canino. Seguíamos con nuestra relación de estar modificando nuestras líneas medias, y a la vez estar también el hecho de, en el arco inferior, colocamos un arco redondo, 0,16, con alzas de contracción, para poder entonces eliminar. Pero otro factor importante: si ustedes no tienen ese conocimiento, ¿cómo vamos nosotros a poder retraer nuestro segmento anterior, en este caso inferior, si tenemos el arco lingual? Entonces, todos esos pequeños detalles que se van acumulando provocan ese alargamiento del mismo tratamiento de nuestros casos. En esta situación ya nos dimos cuenta, ya sea el estudiante o nosotros mismos, nos dimos cuenta de esa aberración, y ya retiramos el arco lingual,
y continuamos nosotros entonces con la utilización del arco de contracción inferior. Además, modificamos el arco superior para poder entonces descolapsar, como ustedes están observando en la arcada superior. Tenemos un arco colapsado en el segmento incisal y canino del derecho, del superior. Y es por eso que utilizamos arcos multianzas verticales para poder hacer expansión en esa zona con la utilización también de ligas vector clase 3, y de esa manera entonces estar utilizando un componente de fuerzas para poder eliminar la relación de mordida cruzada que se había obtenido en mala situación. De aquí también estamos observando algo que, esto sí, yo nunca lo hago, pero nosotros cuando estamos estudiando algunas situaciones se nos llegan a grabar y que estamos realizando este tipo. De por sí, pienso yo, la utilización de ligas intraorales, siempre vamos a tener alterado el aspecto de la relación de la posición del cóndilo con su cavidad glenoidea o el aspecto neuromuscular. ¿Es necesario? Pues sí, es necesario, pero debemos de tomar en cuenta esto. Sin embargo, si yo coloco una liga vector clase 2 del lado izquierdo, una liga cruzada de lateral a lateral y una liga vector clase 3 del lado derecho, lo único que estoy haciendo es girando mucho más a nuestra mandíbula, y esto es lo que vamos a provocar un mayor deterioro, un mayor desequilibrio de lo que serían las relaciones de las articulaciones temporomandíbulas. En lo particular, yo no hago esto. Aunque era mi paciente, yo no hago esto. Yo nunca hubiera yo asistido a esta situación. En esta situación ya modificamos nuestro arco superior, colocamos solamente unas anzas verticales en lo que es a nivel de nuestro lateral para terminar de la expansión, una mejor posición de ese incisivo lateral. Colocamos unos topes a nivel de nuestros caninos para poder conservar la longitud del segmento incisal. Estuvimos nosotros cerrando los espacios para conseguir el espacio correspondiente al lateral superior, y continuamos con nuestras ligas clase 3. Y se logra esto. Entonces, en esos momentos era ya la modificación de estar perdiendo ahora anclaje del lado izquierdo y poder obtener entonces la relación canina clase 1, relación molar clase 1. Pero todo este proceso que estuvimos nosotros realizando fue por el simple hecho, o no es el simple hecho, de no haberse dado cuenta de que teníamos nosotros en un principio probablemente el arco principal inferior o estaba expandido y que como tenía topes fue el resultado que obtuvimos, o la utilización de resortes en el segmento del canino lateral con el canino lateral inferior, que haya provocado también la expansión de nuestros incisivos inferiores, y a la vez no tener controlado el segmento anterior superior, los incisivos, y lo que provocó entonces el colapso de este segmento. De ahí la importancia que, insisto, tiene en que en cada cita que tengamos nosotros en nuestros pacientes, no exclusivamente estemos controlando el cambio de módulos elásticos o de ligaduras metálicas o cambio de elásticos o lo que estemos nosotros realizando, sino que demos el tiempo suficiente a nuestros pacientes para que podamos nosotros estar observando qué es lo que representó la aplicación de las fuerzas en esa cita anterior con respecto a esos momentos. Y esto se puede llevar en un tiempo relativamente corto para la revisión, si es que logramos o no los objetivos que estamos persiguiendo entre cita y cita, ¿verdad? Es mucho lo que en un solo caso podemos estar platicando nosotros. De ahí que en esto de presentarles el día de hoy un caso, y ya no vamos a tener tiempo para poder presentar el siguiente caso. Esto nos da pie
a que podamos nosotros reflexionar la importancia que tiene, no el aspecto mecánico que normalmente en muchos casos hacemos nosotros como especialistas y únicamente hacemos el cambio. Si es que tenemos nosotros quien nos apoye desde el punto de vista clínico, darles constantemente indicaciones de qué es lo que está sucediendo, pero tampoco dejarles la responsabilidad 100%. Darnos nosotros un pequeño tiempo para la revisión misma del seguimiento de los casos en cada uno de nuestros pacientes. No limitemos a nuestros pacientes exclusivamente a llegar y sentarse a la silla, a la unidad dental y que nuestro asistente haga el cambio porque tenemos nosotros mucho más trabajo. No, el trabajo que debemos, pienso yo, de darle a nuestros pacientes las responsabilidades desde que iniciamos nosotros el proceso del diagnóstico y el inicio del tratamiento hasta el término mismo del tratamiento. Por eso mismo vamos a continuar con el tema. La próxima ocasión vamos a hablar sobre otro caso especial. Decíamos, vamos a estar presentando casos ya sean de uno en el aspecto privado, en la configuración o conformación también que llevamos nosotros dentro de las instituciones que hemos estado. Y posteriormente también indicaciones específicas de cada aspecto que nosotros vimos, que podemos nosotros tener movimientos no deseados o inesperados en los tres planos del espacio, en el aspecto sagital, en el aspecto frontal y en el aspecto transversal, más las situaciones de giroversiones. Son cosas cotidianas que nosotros debemos estar considerando. Lo más importante, insisto, es que tengamos nosotros la responsabilidad con nuestros pacientes de que cada cita que estemos nosotros frente a ellos, revisemos. No doy el tiempo porque cada quien trabaja distinto, pero que sí tengamos la situación de revisar el avance o el retroceso de cada uno de nuestros tratamientos. Les agradezco, como siempre, el día de hoy, la asistencia que tengan ustedes para nuestros comentarios y esperando que el próximo mes, también por medio de Akin Page y la licenciada Dianita, nos den la oportunidad de estar presentes con ustedes para comentar y desarrollar temas, en este caso, movimientos no deseados durante el tratamiento de ortodoncia. Muchísimas gracias. Que tengan un buen mes. Gracias.